espero aquí. Tú puedes cambiar mi aflicción, puedes restaurarme. Un toque yo necesito. No tengo más, pero puedo ver las manos del hacedor de milagros. Santo, tú eres santo. ¿Quién fue y es y quién vendrá? Santo, tú eres santo. Sálvame, sáname, yo estoy a tus pies, hacedor de sostendré, aferrado a ti. Tu río, Dios, puede restaurarme. Oh, tú eres santo. Tú eres santo. ¿Quién fue y es y quién vendrá? Santo, tú eres santo. Sálvame, sáname, estoy a tus pies, hacedor de milagros. Estamos a tus pies, Señor. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres digno de suprema alabanza. Solo conmigo, santo. Tú eres santo. Tú eres santo. ¿Quién fue y es y quién vendrá? Cristo, Jesucristo, gracias por tu amor, estoy a tus pies, hacedor de milagros. Tú eres santo.
toda la honra, Señor, sean para ti, mi Dios. Permítenos, Señor, poder adorar tu nombre, Señor. Son tiempos, Señor, que tú nos regalas, Señor. Poder aprender tu palabra, Señor. Poder también adorar tu nombre, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Tú me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto o más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto o más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Oh, Maestro, queremos estar en tu presencia, no apartarnos de ti jamás. Te anhelamos, Señor, tu
tus hijos te adoran. Tú eres el amado, eres el deseado de nuestro corazón, Señor. Amado mío, 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 tú eres el amado. Humillarnos ante ti, Señor, que tu eternidad no se muera, Señor. Amado mío, amado mío, amado mío, tú eres el amado. Estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, estar a tus pies, estar a tus pies, más alto, más grande. Queremos estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias, Señor. La palabra del Señor dice que todo tiene su tiempo, amén. Hay tiempo de poder alabar también al Señor. También va a haber el tiempo de poder escuchar también la palabra del Señor, amén. ¿Cuántos están con sed de aprender la palabra del Señor? Amén. ¿Cuántos hemos venido con ganas de tener un alimento espiritual en esta noche? Una cena, amén. Hemos venido a cenar la palabra del Señor, amén. Vamos a alabar unas cuantas alabanzas más y vamos a iniciar a lo que es la palabra del Señor también, amén. Si tú puedes acompañarnos para ponerte de pie y con tus palmas, pues gloria a Dios. Si tú quieres estar sentadito ahí también alabando al Señor, gloria a Dios. Pero todo lo que tú hagas, que sea como para el Señor, amén. Amén. Sin ningún temor, en ti puedo
y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, y el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Precioso Jesús, levanta tus manos y dice: mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, y el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Díselo una vez más. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. ¿Cuántos estamos enamorados del Señor? ¿Cuántos pueden decir, yo estoy enamorado del Señor? Amamos al Señor porque Él hizo tantas cosas por nosotros, porque Él nos amó primero, ¿verdad? Él nos amó primero, nos escogió desde el vientre de nuestra madre, amén. Y por eso tenemos que nosotros poder alabarle así, con tu corazoncito. El Señor no mira lo que mira el hombre, dice su palabra, mira el corazón, amén. Y si tú puedes alabarle, alábale unas cuantas alabanzas más al Señor, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza, Señor, en ti es alegría, mi Dios. Mi tristeza, en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas. Este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mí. Cántale, Señor, si sabes esta canción, amén. Cantaremos de tu gran amor.
hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a poder escuchar lo que es la palabra del Señor. Vamos a dar lugar a nuestro hermano. Amén. Hola, sí. Muy buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios hemos tenido el tiempo de adoración de las alabanzas con los hermanos del Ministerio de Alabanzas ASAF. Por favor, vamos a darles fuertes aplausos. En este tiempo tan precioso que Dios nos permite para poder escuchar la palabra del Señor en este seminario bíblico con el tema Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios de verdad ha preparado un tiempo muy precioso y juntos, hermanos, vamos a ser bendecidos de la gracia del Señor. Amén. También queremos agradecer a los hermanos que nos escuchan a través de la radio Generación de Fuego Online, también en la Radio Jerusalén en Bolivia y las diferentes redes sociales por las cuales se está transmitiendo el seminario bíblico, hermanos. Entonces es una gran bendición para nosotros este precioso tiempo y escuchar la palabra. Amén, hermanos. Entonces, primeramente voy a invitar al pastor Marcelo Espejo, quien nos va a dar palabras de bienvenida y también va a orar por este precioso tiempo del seminario bíblico. Adelante, pastor. Mientras pastor va pasando, quiero pedir también aquí a los hermanos presentes, por favor, que puedan ir acomodándose desde la primera fila, ¿sí? Juntos así vamos a poder escuchar la palabra de Dios. Y también, por favor, pueden ir apagando sus celulares o ponerlos en modo vibración. Amén, hermanos. Entonces vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al pastor Marcelo Espejo de la Iglesia Generación de Fuego. ¿Qué pasó? Amén, gloria a Dios. Agradecido al Señor de veras, por supuesto que sí, porque Dios hace estas cosas maravillosas, ¿verdad? Y nosotros estamos muy contentos realmente, ¿cierto?, al recibir al pastor expositor, por ejemplo, que viene desde México, de una tierra lejana, de todas maneras, ¿sí? Y también a todo el personal, por ejemplo, de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, y también la Iglesia Generación de Fuego está presente, ¿no? Y así llevamos el Evangelio de las Buenas Nuevas, ¿no? Y estamos aprendiendo mucho también, ¿cierto?, verdaderamente. Yo quiero darte un texto bíblico acá, tengo, ahí vamos a ver, Hechos 18, se me escapó. Bueno, dice el apóstol Pablo, por ejemplo, que estaba enteramente entregado al ministerio, enteramente. Y por tanto también creo realmente, ¿cierto?, el pastor Salvador, por ejemplo, está enteramente entregado en el ministerio para predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces, agradecemos realmente, ¿cierto?, ¿no?, a los suministros, por ejemplo, que están llevando alrededor del mundo también, ¿no?, el Evangelio a través de telecomunicaciones, radio, en fin. Entonces, muy agradecido realmente, ¿cierto? Y pues ahora también los hermanos están llegando y esta noche vamos a tener realmente, ¿cierto?, una palabra que nos va a bendecir el pastor Salvador Pérez. Amén, hermanos. ¿Todos contentos? ¿Todos alegres? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bien, estamos en un lugar muy caliente. Oye, ¿qué pasaba en ese lugar? Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Bienvenido, pastor Salvador Pérez, desde México. Bienvenido. Su esposa, bienvenido. Hermanos de misión, Buenas Nuevas, bienvenido a este lugar. Amén, hermanos. Amén. Oramos. Padre amado, en el nombre de Jesús,
contentos, agradecidos, sí, Señor. Porque una noche más, Dios mío, en tu voluntad nos reunimos en este lugar. Para poder, Dios mío, cierto, oír la palabra de Dios, el evangelio de las buenas nuevas. Gracias, Dios mío, Señor mío. Si es posible, como la iglesia primitiva, podemos reunirnos así cada noche. Sería realmente excelente. Pero te pedimos, Dios, en nombre de Jesús, que tú, Dios mío, estés hablando a través de tu predicador, de tu expositor, Dios mío, una palabra para nosotros quienes vamos a recibir. Y para todo aquello, Dios mío, queremos estar muy atentos realmente, atendiendo realmente, ¿cierto? Porque, Dios mío, es una bendición, Padre, recibir tu palabra. Nuevas cosas, por supuesto que sí. Porque vivimos, Dios mío, en este tiempo, en los últimos días, en otras palabras, también por otro lado. Y como sabemos que son los últimos tiempos, por las señales que tú, Señor, estás mandando al mundo entero. Padre amado, en el nombre de Jesús, cada día queremos vivir preparados. Cada día, Dios mío, en tu presencia, Padre. Cada día, Dios mío, contigo caminamos, Dios mío. Te pedimos, Dios, en nombre de Jesús, ayúdanos. Porque sin tu ayuda, Dios mío, no podemos realmente. Pero si tú nos ayudas, Dios mío, cierto, vamos a caminar contigo. Así como Él no caminó, Dios mío, 300 años. 300 años, Padre amado. Ayúdanos, Dios mío. A la familia toda, Padre, papá, mamá, hijos, nietos. En fin, Dios mío. Queremos seguirte a ti, Jesús. Jesús amado, que has venido un tiempo atrás. Dios mío, Señor mío, has venido a salvarnos, Dios mío. Has derramado tu preciosa sangre en la cruz del Calvario. Aquella sangre expía, aquella sangre perdona nuestros pecados ahora, Dios mío. Señor Dios, queremos aprender mucho más aún todavía de lo que estamos aprendiendo, mucho más. De ahí que recordamos realmente, cierto, de Moisés. Como Moisés realmente, cierto, se encontraba con el Señor en la puerta del tabernáculo de reunión. Como el Señor realmente, cierto, bajaba esa columna de nube a la puerta. Como hablaba Moisés con el Señor. No era suficiente para él. Quería más. De la misma forma también nosotros, Dios mío, queremos más de ti. Oh Dios mío, danos el tiempo necesario para seguir escudriñando tus sagradas escrituras. Porque cada día encontramos nuevas cosas en tu palabra. Gracias, Dios mío. Bendice, Dios mío, al expositor, al pastor Salvador Pérez, su esposa y su ministerio, Padre. Un ministerio glorioso que lleva, Dios mío, alrededor del mundo. Bendice, Dios mío, a la iglesia, Misión Buenas Nuevas, como también a la iglesia, Generación de Fuego. Estamos realmente bendecidos también, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. De verdad, Dios ha preparado este precioso tiempo donde vamos a escuchar la palabra, hermanos. Amén. Y agradecemos a la Iglesia Generación de Fuego por también permitir, ¿no?, que la palabra pueda llegar a todos los hermanos, ¿no?, del Alto, de diferentes lugares familiares. Amén, hermanos. Hoy y mañana tenemos esta actividad, este seminario, y esperamos que los hermanos inviten, ¿sí?, a todos nuestros familiares, primos, primas y todos nuestros seres queridos, para que también puedan entender este precioso evangelio. Hermanos, quiero también continuar y en esta oportunidad quiero invitar, sí, al hermano Jairo Benítez, quien nos estará también compartiendo su testimonio. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios los bendiga grandemente. Amén. Permítame poder leer una parte de la Biblia. Romanos capítulo 3, verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mi nombre es Jairo Emanuel Benítez Herrera. Yo provengo de una familia que prácticamente yo nací dentro de una familia que va a la iglesia. Desde muy pequeño yo iba a la iglesia, desde que tengo memoria iba a la iglesia.
pero había un problema en mi vida y es que había un vacío muy grande en mi corazón. No podía llenar yo el vacío de mi corazón. Yo vivía juntamente con mi familia en mucha condenación. Nosotros asistíamos a una iglesia donde nos inculcaban aquello. Era todo condenación a nuestra vida, era todo pecado para nosotros. Si algo hacíamos era pecado, entonces nosotros nos íbamos al infierno, teníamos que arrepentirnos, teníamos que pedir perdón. Y por muchos años, ya yo tengo 23 años, por muchos años, recuerdo 18 años ya, mi familia me cuenta, íbamos a la iglesia, siempre asistiendo a la misma iglesia. Y cada domingo yo recuerdo, ahí también nosotros pedíamos perdón. Señor, perdóneme. Cada vez yo pedía perdón al Señor. Perdóneme, Señor, porque hoy fallé. Perdóneme, Señor, porque desobedecí a mis padres. Perdóneme. Yo recuerdo en las noches, muchas veces yo no podía dormir. Yo dormía, ¿verdad? Y yo tenía sueños así, que era ya el día del Señor, el arrebatamiento. Entonces yo me levantaba asustado. Inmediatamente yo, perdóneme, Señor, por favor, perdóneme. Lloraba en las noches ahí en mi habitación pidiendo perdón a Dios. Yo decía, ya, yo tengo que portarme bien, tengo que obedecer a mis padres, ya voy a hacer esto bien. El domingo venía a la iglesia, ¿no? Señor, esta semana yo me voy a portar bien, no voy a hacer nada malo, Señor. Me esforzaba mucho para poder agradar a Dios, creyendo que con eso yo podía ganar la gloria de Dios, podía ganar la justicia de Dios. Me esforzaba mucho, Señor, esta semana yo voy a hacer esto, voy a intentar no mentir, voy a intentar no desobedecer a mis padres, voy a llevarme bien con mis compañeros, voy a hacer cosas buenas, Dios. Y me esforzaba. El día lunes iba bien, yo me sentía orgulloso. En la noche llegaba, Señor, hoy hice bien, decía. Hoy yo oré, hoy yo leí su palabra, Señor. Hoy yo hice esto, decía Dios. El día martes también, lo mismo, y podía hacer aquello. Día miércoles ya fallaba un poco. Yo recuerdo también una vez yo me propuse, Señor, yo todas las tardes yo voy a orar a usted, por lo menos 1 hora, decía yo. Todas las tardes a las 6 de la tarde voy a orar, decía. Todo aquello, Dios, yo le voy a demostrar que puedo. Entonces llegaba el día lunes, 6 de la tarde, oraba, ¿no? 1 hora yo oraba. Primer día bien, con todas las ganas yo lo hacía, con todas las ganas llorando. Día martes ya un poco cansado, ¿no? Ya otra vez oraba. Día miércoles ya no oraba 1 hora, ya 40 minutos nomás oraba. El día jueves me olvidé orar. Entonces día viernes ya voy a orar 2 horas de lo que el día de ayer no oré, eso más voy a compensar a Dios, decía. 2 horas. Día sábado no oré. Día domingo tampoco. El día lunes yo me sentía ya rendido. No puedo, decía yo. No puedo, Señor. Domingo otra vez, perdóneme, Señor. Perdóneme, por favor, yo le fallé. No puedo cumplirle mis promesas. Hermanos, yo me esforzaba mucho. Había mucho dolor en mi vida, yo tenía mucho miedo. Si hoy yo me muero, yo pensaba, si hoy yo me muero, ¿yo dónde me voy a ir? No sé, no tenía seguridad yo en mi vida. No sé dónde me voy a ir. No sé qué será de mi vida, decía yo. Intento cumplir la palabra de Dios, intento agradar a Dios, no puedo. Entonces, gracias a Dios, la gracia de Dios llegó a mi vida. En el año 2019, yo podía escuchar el Evangelio, la palabra de Dios. El pastor, el pastor también invitaba al hermano diácono Gustavo Espejo. Él invitaba y nos compartía un seminario, Eterna Redención nos compartía aquello. Yo más antes ya había escuchado también aquello. Había escuchado de la eterna redención, de cómo el hombre puede ser justificado por Dios, pero yo no lo creía. Al principio, cuando yo escuchaba aquello que Dios justifica al impío, que Jesucristo murió por cada uno de nosotros, limpiando todo nuestro pecado, declarándonos justos, santos, perfectos delante de Dios, yo no creía, hermanos. Yo analizaba mi propia vida. ¿Cómo yo puedo ser justo? Yo me preguntaba. Yo cometo muchos errores. Yo fallo de gran manera. En todo momento yo fallo. Yo no puedo ser justo, decía en mi corazón. Yo no puedo ser justo. Entonces escuchaba la palabra de Dios a través de él. Y también la palabra de Dios se manifestaba en mi vida. Así como la Biblia dice, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo podía escuchar la palabra de Dios y había un texto que tocaba mucho mi corazón. Y cada que escucho ese texto causa mucha tristeza en mi corazón y a la vez alegría en mi corazón. Hebreos capítulo 10, el verso 10. En esa voluntad somos santificados
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Esa palabra clavaba en lo más profundo de mi corazón. Ahí yo me preguntaba, Jesucristo murió por todos mis pecados. A través de él yo soy santificado. ¿Qué es lo que he hecho todo este tiempo? ¿Cómo yo puedo rechazar la gracia de Dios? No puedo, hermanos. Ahí yo me daba cuenta, no hay nada bueno en mí. Yo no puedo hacer nada para agradar a Dios. Jesucristo ya lo hizo todo por mí. Escuchando yo esa palabra, en esa voluntad, a través de Jesucristo, yo soy santo. Venía una tristeza en mi vida. Jesucristo, tú pagaste mi muerte. Pero a la vez yo tenía gozo en mi corazón. Jesús, tú me has hecho santo a mí. Tú me has hecho justo a mí. Ahora puedo decir, hermanos, yo soy justo. Yo soy santo, perfecto delante de Dios. No por mis obras. Yo realmente soy malo. Jesucristo hizo todo el trabajo por mí ahí en la cruz. Él pudo salvarme, Él pudo rescatar mi vida y también a mi familia. Nosotros comprendíamos el Evangelio, nosotros vivíamos en mucha condenación, hermanos. En mucha condenación, en mucho temor vivíamos con mi familia. Cada domingo, perdóneme Señor, perdóname Señor. Pero ahora sé a través de la palabra de Dios, una vez y para siempre, Jesucristo, Dios ya me perdonó de todos mis pecados. Entonces ahora tengo seguridad en mi corazón. Más antes yo decía, si me muero no sé dónde me voy a ir. Cuando Dios me llame no sé dónde estará. Ahora yo estoy seguro, yo me voy al reino de Dios. Jesucristo dijo, voy a preparar morada para ti, me dice Dios. Entonces yo estoy esperando aquello. Yo me voy con Jesucristo, hermanos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Ese es testimonio que hoy os puedo compartir. Amén. Muchas gracias al hermano Jairo. ¿Escucharon bien, hermanos? De verdad es una gran bendición escuchar este precioso evangelio, entender cómo Dios ha tenido esa misericordia para perdonarnos todos nuestros pecados, hermanos, solamente por la gracia del Señor. Amén. Esta noche también queremos agradecer a todos los hermanos que están conectados en las redes sociales, también en la radio Jerusalén, Bolivia, o también en la radio Generación de Fuego Online. Los hermanos que nos están sintonizando y están siendo parte de este seminario bíblico con el tema, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén, hermanos. Entonces, continuando con la presentación, quiero en esta oportunidad mostrarles un video. Este video es la reseña histórica de la Iglesia Generación de Fuego. Por favor, juntos vamos a ver atentamente el video. Adelante, por favor. La Iglesia Generación de Fuego se inició el año 2010. A la cabeza está nuestro pastor Marcelo Espejo Tapia. Comenzando el ministerio en el ex Cine Libertad, caminando en los pasos de Jesús. Con pruebas logramos salir adelante, con la visión de tener un auditorio propio. Y así se logró en el año 2014. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por su fidelidad, se puso la piedra fundamental en la que ahora es nuestra casa propia, situada en la Avenida Beltrán 2686, en la zona 16 de julio. Fue el trabajo y esfuerzo de muchos hermanos comprometidos con la obra. El propósito de todo este esfuerzo y años de trabajo es para llevar las buenas nuevas de salvación para el prójimo. Como está escrito, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Transmitiendo el Evangelio mediante campamentos, campañas para jóvenes, niños y evangelismo, llevando la obra social a los más necesitados, tanto física y espiritualmente.
como está escrito, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. Alentando el nuevo nacimiento a diferentes vidas a través de los años. Como está escrito, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. Por la misericordia de Dios se lleva a cabo seminarios para la familia, conferencias, congresos, ayunos, estudios bíblicos y los tiempos de oración, con el fin de extender la palabra de Dios a toda criatura. Agradecidos a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos llevar la palabra durante todo este tiempo y el que está por venir. Actualmente estamos saliendo por las redes sociales. Acompáñanos por Facebook, YouTube y radio online. Que el Señor te bendiga. Sí, muchas gracias. Hemos presenciado el video de la reseña histórica de la Iglesia Generación de Fuego. También, como en el video escuchábamos y veíamos, ¿cierto? El culto o este seminario se está transmitiendo por las diferentes redes sociales, entre ellas las páginas de Facebook y la página de YouTube, ¿no? En la Iglesia Generación de Fuego. También este seminario se está traduciendo a través de los diferentes idiomas, lo que sería el aymara y el quechua. Si entre las personas que tal vez nos están escuchando desean también conectarse, por favor, pueden continuar, ¿no?, con la sintonía a través de la página de YouTube en la Iglesia Generación de Fuego o la Iglesia Misión Buenas Nuevas, y a través de esos medios van a poder escuchar en las diferentes traducciones. Amén, hermanos. De verdad, Dios tiene mucha misericordia de nosotros y por esa razón también nosotros estamos siendo parte de esta gran bendición. Ahora, hermanos, quiero invitar al Ministerio de Panderos, Hepzibah, que significa mi deleite eres tú. Por favor, hermanos, vamos a recibirlos con fuertes aplausos. La fiesta apenas comienza. Comunidad Cristiana Generación de Fuego ¿Cuántos quieren preparar sus instrumentos? presenta Preparen los instrumentos, al Ministerio de Panderos y Danza, que la fiesta va a comenzar. Hepzibah. Suenen sus trompetas delante del Rey Jehová. Hepzibah.
afrenta y dolor, mas yo amo esta cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. apenas comienza. Comunidad Cristiana Generación de Fuego. ¿Cuántos quieren preparar sus instrumentos? Amén, hermanos. Realmente una presentación muy hermosa a través del Ministerio de Panderos. Y de verdad vamos a dar, por favor, una vez más fuertes aplausos al Ministerio de Panderos Hepzibah, que significa mi deleite eres tú. Esta noche, hermanos, vamos a invitar en esta oportunidad al grupo Canto de Esperanza y nos van a interpretar 3 alabanzas. Tú eres mi luz, clama a mí y sé fuerte. Por favor, vamos a recibirlos con fuertes aplausos
Y también voy a pedir una vez más a los hermanos que puedan considerar las recomendaciones durante la prédica del pastor expositor que viene desde México. Por favor, puedan ir apagando sus celulares y también evitar movernos durante la prédica. Amén, hermanos. Esto para poder escuchar la palabra del Señor. Porque esta noche, hermanos, Dios sí o sí va a hablar a nuestro corazón. Amén. ¿Cierto o falso? Amén, cierto. Dios sí o sí va a hablar, hermanos, a nuestro corazón. Por eso, desde ahora, hermanos, podemos ir preparando nuestros corazones, porque Dios va a trabajar grandemente. Una vez más, vamos a dar fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza, que nos van a interpretar Tú eres mi luz, clama a mí y sé fuerte. Sí, 1, 2, 3. Sí, muy buenas noches, hermanos. Esperemos que también en esta oportunidad podamos tener el corazón dispuesto para escuchar también al expositor en esta noche. Amén. Sí, y mientras tanto, también nosotros queremos agradecer a Dios alabando a través de estas alabanzas también, y que estoy seguro que todos ustedes también conocen. Esta primera alabanza que dice Te amo. De la vida en el Calvario para darme la salvación, mi Señor. Diste la vida en el Calvario para darme la salvación.
Sí, realmente estamos muy agradecidos porque también Dios nos permite poder participar también de este gran evento, ya que nosotros tenemos que estar prestos también a escuchar la palabra, porque son tiempos difíciles en los cuales el pueblo de Dios tiene que estar atento al mensaje del Señor. Amén. Si vamos a cantar otra alabanza que dice, sé fuerte. Cuando sientas que todo perdió su sentido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Cuando sientas que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz, dijo, en esta vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Si algunas personas se alejan de ti, no te sientas triste, quizás es la respuesta de Dios a tu oración que le pediste. Señor, líbrame de todo mal. Amén. Cuando sientas que todo has perdido, siempre habrá un te quiero, y siempre está Jesús en quien confiar. Cuando sientas que todo has perdido, pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz, dijo, en esta vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Si algunas personas se alejan de ti,
Muy bien, vamos a interpretar una última alabanza más. Voy a pedir por favor a todos que nos pongamos de pie y cantemos juntos en esta noche. Amén. Vamos a pararnos. Todos conocemos la canción Clama a mí. Quienes conocen, levanten la mano. Amén. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. ¿Quién vive? A su nombre. Cantamos juntos. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Una vez más. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos, al grupo Canto de Esperanza. De verdad ha sido de mucha bendición para todos nosotros escuchar las presentaciones. Y hermanos, esta noche vamos a pasar a la parte más importante de nuestro programa. Amén, hermanos. Vamos a escuchar la palabra de Dios a través de su siervo que nos está visitando, el pastor Salvador Pérez de la Iglesia Buenas Nuevas, Querétaro, en México. Para esto, hermanos, voy a pedir que todos juntos recibamos con fuertes aplausos al pastor Salvador Pérez. Adelante, pastor. Mientras pastor va pasando, voy a pedir a los hermanos, por favor, que están en las redes sociales, poder acomodarse en una posición adecuada junto a su Biblia, y los hermanos que estamos presentes, poder ir apagando nuestros celulares, esto para no causar interrupción y poder escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Adelante. Buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes, la primera vez en mi vida que yo llego aquí a Bolivia. Y en lo personal me gusta mucho la música andina. Escuchar acá las alabanzas que tenían es una gran bendición para mí. Me siento como en el cielo. ¿Sí? Muchas gracias por esta invitación. Es un honor compartir aquí en Generación de Fuego. Yo veo que Bolivia tiene mucho anhelo, ¿no?, de la palabra de Dios, y he escuchado mucho, ¿no?, sobre Bolivia. Yo pues pensaba al venir a Bolivia y era un anhelo, era un sueño que hoy Dios me ha concedido, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a compartir, como me pidieron un tema para compartir, que es un tema bíblico que es muy importante para nosotros en la vida de creencia, conocer qué es la verdad y saber diferenciar entre la verdad y la mentira, para que nosotros podamos tener una fe clara en la palabra de Dios. Entonces vamos a leer desde el capítulo 8, el versículo 31. San Juan 8, no le dije, perdón, San Juan, capítulo 8. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31, dice, si me acompañan leyendo, vamos a ver, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla,
porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hace unos minutos llegamos de Lima. Hubo un accidente, un percance en el aeropuerto de Lima, creo que ustedes han conocido, ¿verdad? Y suspendieron los vuelos. Nos habían dicho que dentro de 15 días podíamos nuevamente conseguir un vuelo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar así a Bolivia con estas situaciones? La verdad, pues en mi corazón es un anhelo grande de venir aquí con ustedes. No puedo como dejar pasar esta oportunidad, ¿no? Por alguna situación. Hace unos años también estuvimos ahí en Sao Paulo y queríamos venir también, pero no pudimos venir de Sao Paulo. Pero ahora hay dos jóvenes, ¿no? Nosotros allá en Querétaro les decimos los jóvenes espejo, ¿sí? Gustavo y José Espejo, que están estudiando allá en el TEC de Monterrey. Y bueno, creo que aquí son sus abuelos, ¿no? Los pastores, ¿verdad? Ellos han estado ahí con nosotros, son jóvenes muy talentosos, muy estudiosos, muy educados, muy buenos. Con nosotros tocan el cello, tocan el violín. Y siempre que tenemos presentaciones, pues ellos están abriendo, ¿no? Abriendo eventos con la presentación que ellos nos dan, ¿verdad? Entonces, pues el diácono Gustavo siempre nos dice, ¿por qué no van a Bolivia? ¿No? Y yo decía, sí, algún día, ¿no? Pero como parecía algo vago, ¿no? Algo muy lejos, como que sí, algún día tal vez. Pero ahora que veíamos que había este percance en la aerolínea y nos daban fechas muy lejos para poder conseguir el vuelo, algunos ministros hasta diciembre les decían que podían conseguir reagendar su vuelo. Dije, debería de existir alguna otra manera de llegar a Bolivia porque no podemos desaprovechar esta bendición de poder estar con ustedes, sobre todo pues que nos han invitado, ¿no? A compartir la palabra de Dios y pues ir a otro país con esta invitación pues es una bendición muy grande. Pero bueno, durante 20 años que he llevado la vida de creencia, en el año 1999 yo recibí la salvación, nací de nuevo. Desde el año 96 quisiera un poco darles una reseña, un testimonio de mi vida, cómo era antes de Cristo y después de Cristo. Porque yo originalmente, pues mis padres, mi mamá, mis padres han sido católicos. Bueno, mis padres ahora ya están con el Señor. Pero mi madre era muy devota de la creencia católica y ella quería que tener un hijo sacerdote, ¿no? Entonces, cuando estaba embarazada de mí, decía él, yo quiero que este hijo sea sacerdote, ¿sí? Pero en mi infancia y en mi adolescencia, cuando yo escuchaba estas cosas, a mí no me gustaban, ¿no? Me caía muy mal. ¿Cómo yo voy a ser sacerdote? A mí me gusta irme a las fiestas, a bailar, a antros, a hacer lo que quiera. ¿Y cómo yo voy a estar confesando personas? Yo, no. O sea, era como, allá en México le decimos alérgico, ¿no? Eso de creer en algo, ¿no? Entonces mi mamá me ponía el escapulario y yo lo rompía, ¿no? Y saben, ella me llevaba a misa y cuando entrábamos a misa ella se hincaba para persinarse y cuando ella se hincaba para persinarse yo me escapaba y me iba a una fiesta, a un baile, ¿sí? Y llegaba hasta el otro día. Entonces mi mamá veía lejos que yo pudiera cumplir ese sueño. Nunca pensaba en eso, como, este es un rebelde, no le interesa nada. Entonces cuando entré a la secundaria yo escuchaba mucho, ¿no? Sobre la filosofía de los maestros, y los maestros con la filosofía decían, no, la religión es puro negocio, la religión es lo último que deben de hacer ustedes deben de basarse en la educación, ¿no? Deben de basarse también en la teoría de Charles Darwin, en la evolución. Entonces yo decidí creer en la evolución, ¿no? Decidí creer en tantas cosas que
eran totalmente para mi vida una perdición. Entonces, durante mi adolescencia, pues empecé a tener muchos problemas emocionales y llegó un momento en que mi vida se hizo muy difícil, ¿no? Con mucha amargura en mi corazón porque pues no le encontraba un sabor a la vida, un porqué y un para qué, ¿sí? Entonces yo no le encontraba un porqué y un para qué a la vida. Y sí, empecé a tener mucha amargura, depresión muy fuerte, muy fuerte. A tal grado de que un tiempo de mi vida pensé en mejor morir, ¿no? Digo, si la vida es esto, si vivir la vida es esto, porque no veía futuro. Cuando veía a la gente que estaba feliz, yo no la entendía. Decía, la verdad, la felicidad existe, existirá la felicidad, es un mito. ¿Qué cosa es la felicidad? Conocía la palabra felicidad, pero para mí era como una teoría, era una letra, una palabra. Pero yo decía, ¿felicidad? ¿Existe la felicidad? Y entonces yo cuando veía a la gente sonreír, los odiaba. Decía, qué gente tan hipócrita, ¿por qué están sonriendo? ¿Por qué están felices? ¿Por qué están contentos? Entonces yo tenía mucha amargura, y por más de que supuestamente hacía lo que yo quería, pero había mucha amargura, mucha desesperación, pero no encontraba una respuesta, de dónde viene esta amargura, de dónde viene esta tristeza, de dónde viene esta depresión, de dónde vienen todas estas cosas, ¿no? Entonces, incluso mi mamá en mi vida pues me llevaba a los hechiceros, ¿no? Entonces me hacían limpias, no sé aquí en Bolivia cómo hagan, ¿no? O sea, también hay hechicería, imagino, ¿no? ¿Y cómo lo practican, no? Con ramas, ¿no? Con huevo, con las cartas. Entonces, con alcohol me hacían una rueda y le prendían el cerillo y me decían brinque, ¿no? Brincaba. Y yo practicaba todo eso y decía, ¿no? Bueno, creo que después de esta práctica yo ya voy a salir cambiado, voy a salir renovado, voy a salir bien, ¿no? Y no pasaba nada más que un momento como que era como una pastilla, ¿no? Una pastilla que me daba un calmante, pero después volvía ese amargura en mi corazón. Total que no les puedo dar todos los detalles, pero un momento de mi vida pensé, mi mamá ciertamente nos inculcaba que existe el infierno, pero yo un momento pensé, yo no me quiero matar, mejor que me maten. Entonces tomé una engrapadora en forma de arma, ¿no? Ustedes saben, no sé si aquí las vendan, pero es una engrapadora tipo pistola, ¿no? Y empecé a ponerle a la gente, a asaltarlos, ¿no? Asaltarlos, de tal manera que la gente pues pensaban que yo era un criminal, ¿sí? Porque los trataba con mucha agresión, o sea, como todo un delincuente. Entonces poco a poco, en varias calles pasando, me empezaron a seguir mucha gente, ¿no? Empezó a seguir tras de mí. Entonces, cuando ya después vi, venía una multitud tras de mí, con piedras, con palos, con arma, con todo. Y decían, por aquí va, por aquí va. Entonces, agarré a una persona en una casa afuera en la calle y lo tomé como rehén y me metí. Y dijeron, aquí está, aquí está. Entonces se metieron, todos los que venían tras de mí, era una multitud. Y bueno, lo inevitable que era es que realmente ya era inevitable que me golpearan. Entonces adentro de la casa empezaron a golpearme con piedras, con palos, con lo que tuvieran, ¿verdad? Entonces yo dije, si existe Dios, aquí puedo saber, y si no existe Dios, ya aquí termina mi vida, ¿sí? Entonces aquí traigo algunas marcas, por acá, por acá, por acá. Buscaban dónde pegarme, ¿no? Milagrosamente sonó la sirena de la ambulancia, la patrulla, y ellos se alejaron por la sirena, se fueron. Entonces yo llegué a mi casa como una momia, embalsamado, ¿no? Todo vendado, cosido. En un hospital no me recibían, dicen, no, tiene que llevarlo a un hospital de neurología de especialidad porque él viene reventado de la cara, así abierto, y todo lo que, o sea, estaba
desfigurado, ¿sí? Entonces, de esa manera pude ver que existía un milagro, ¿no? O sea, existía un milagro porque yo ese día estaba seguro que yo iba a morir, porque donde yo vivía había pleitos así callejeros, ¿no? Entre pandillas. Entonces, cuando una pandilla agarra a uno de otra pandilla contraria, lo levantan, lo tiran al piso, le avientan piedras, lo matan. Si no muere al instante, pasa la ambulancia, se lo lleva y después pasa el periódico, dice, lo mataron, lo asesinaron, al tercer día, ¿sí? Entonces yo conocía bien ese camino, ¿no? Porque donde yo vivía, así eran las peleas, ¿no? En la calle, peleas de pandillas, peleas de bandas. Entonces, yo ese día dije, si existe Dios, entonces aquí yo conoceré, ¿sí? Conoceré si existe o no existe. Entonces, yo llegué a mi casa ya después de que estuve hospitalizado, me operaron, me hicieron todos los costura de mi cara. Y llegué a mi casa todo vendado, entonces mi mamá se quedó viendo así, dice, mi mamá se quedó viendo a mí y dijo, no tiene solución, no puedo hacer nada con él. Solo dijo una cosa, Señor, te lo entrego, haz lo que tú tengas que hacer porque está fuera de mi capacidad, ¿no? O sea, el sacerdote que ella quería, era ese hombre que estaba totalmente en una agonía, ¿no? En una agonía de la vida. Entonces no había nada que me controlara, ¿verdad? No había nada que me cambiara, nada, absolutamente no había nada. Entonces, aunque fui con los brujos y también después fui con los psicólogos, pero un día fui a un grupo de autoayuda y en ese grupo me dijeron, a ver, contéstenos este test, ¿no? Estas preguntas. Entonces eran como 20 preguntas y yo todas las palomeé. ¿Tiene esto? Sí. ¿Tiene esto? Sí. ¿Tiene esto? Sí. ¿Tiene esto? Sí. Todo. Entonces, como yo palomeé todas las dije que sí, la persona que me entrevistó me vio así. Y me vio así con frialdad. Y me dice, usted tiene 3 opciones. Entonces yo dije, a ver, ¿qué me quiere decir, no? Una buena noticia, ¿no? Dice, tiene 3 opciones, el panteón, la cárcel o el manicomio, me dijo. Entonces cuando yo escuché dije, esta señora está loca, ¿cómo se le ocurre decirme a mí, una persona tan educado como soy yo? ¿Cómo se le ocurre decirme que yo soy una persona con estas características, el panteón, la cárcel y el manicomio? Esas palabras fueron como un balde de agua fría, ¿verdad? Duras palabras. Pero ¿saben una cosa? Esas palabras las guardo hasta el día de hoy. ¿Saben por qué? Porque esas palabras chocaron muy fuerte conmigo, porque no eran lo que yo quería escuchar. Pero al final de cuentas, ¿saben qué? Esas eran unas palabras verdaderas. Pero en el momento que yo las escuché, no me cabían en la cabeza. Pero imagínense, todo cortado, todo tasajeado, todo. Y yo pensaba que era una persona todavía con valores, con principios, con moral, con ética. O sea, yo pensaba todavía, quería guardar una imagen, una integridad propia. Y eso era totalmente falso. Era totalmente falso porque yo creía 3 cosas de mí, ¿no? Yo creía que era honesto, honrado y sincero. Eso era lo que yo creía. ¿Sí? Yo me creía pues buena persona, buen hijo, trabajador, honesto, honrado. Así yo pensaba. Entonces, toda mi vida pensaba en esto y decía, bueno, yo llevo mi vida de la mejor manera, entonces pues está bien todo. Pero lo interesante es que la Biblia nos habla de un mundo invisible. Un mundo que no conocemos con la vista, que necesitamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es quien nos lo revela, ¿sí? Todos pensamos con diferentes formas en este mundo, pero nuestras enseñanzas, nuestro conocimiento que tenemos,
tenemos que analizarlo si es correcto o no es correcto. Porque cada país, cada cultura, hay diferentes esferas sociales, diferentes culturas, diferentes clases sociales, ¿verdad? Y cada quien piensa de diferente manera, pero cada uno de todas las personas, siempre vamos a pensar que estamos en lo correcto. Siempre. Nunca vamos a pensar que estamos equivocados, ¿cierto? Si un esposo y una esposa se pelean, ¿quién está en lo correcto? ¿Quién está en lo correcto? Si ustedes escuchan al esposo, ¿qué dice? Yo estoy en la razón y mi esposo es así y así. Y escuchamos a la esposa y dice, no, mi esposa es así y así. Sí, tiene razón. Y escucha a la esposa, tiene razón. Los dos tienen razón. ¿Sí? Y ustedes cuando salen a manejar, salen y encuentran a una persona que va bien lenta, ¿qué dicen? Esta tortuga, ¿para qué salió este día? Y pasa alguien así, a 200 kilómetros, este es un loco, se va a matar, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la razón? Yo tengo la razón, o sea, yo soy el que manejo bien, el otro es tortuga y el otro es un loco. Entonces, el único que está en lo correcto, ¿quién es? Pues yo. Eso es normal, ¿no? Siempre pensamos que los demás están equivocados y yo soy el que en lo correcto, ¿sí? Pero la Biblia nos enseña el mundo de la verdad y la realidad. Entonces, cuando las personas no conocen la verdad tal cual es, creen en su verdad. Pero su verdad no es la verdad de Dios. Entonces, mi vida fue cambiada hasta este punto, cuando conocí la verdad. Pero no la verdad hacia el exterior, porque, ¿saben? Una de las cosas que yo pensaba, que tenía entendido, que estaba equivocado, es que yo pensaba que yo era víctima. Que todas las personas, o sea, todos me quieren embrujar, me quieren hacer esto, me echan esto, lo otro, muy supersticioso, ¿no? Y a mí, ¿por qué me va tan mal si yo soy tan bueno, soy tan honesto, soy tan honrado? Supuestamente eso es lo que yo pienso, que soy honesto, que soy honrado, que soy así. Pero la Biblia me enseña todo lo contrario. Entonces la Biblia es el único libro que hizo un efecto en mi corazón que me hizo ver, no eres lo que piensas de ti. Hay un mundo invisible que te está guiando, que tú no conoces, es el mundo del espíritu maligno. Y esta parte es lo que no conocemos, porque académicamente no se nos enseña esta parte, ¿no? En la educación no nos enseñan esta parte, ¿no? Yo creo que tenemos 3 enseñanzas en la vida fundamentales. Primero, la educación de nuestros padres. ¿Cómo es la educación de nuestros padres? ¿Qué nos enseñan nuestros padres? Moral, ¿verdad? Pórtate bien, te irá bien, ¿cierto? ¿Qué padre anda enseñándole a su hijo, mire, con esta pistola ve y asalta, así ya? ¿Qué papá le enseña eso? Pues no, ¿verdad? La segunda educación que recibimos es la escuela, ¿no? En la escuela, ¿qué nos enseñan? Matemáticas, sociales, química, álgebra, todo ese tipo de cosas para que seas un buen ciudadano. Nos enseñan civismo, ¿sí? Para que seas un buen creyente, un buen ciudadano, una persona exitosa, ¿cierto? Y luego pasamos a otro nivel, ¿no? La educación religiosa, ¿sí? Entonces hay personas que tienen solamente la educación de sus padres, las otras personas tienen la educación académica de su escuela y otros tienen una más, complementando más, pues una educación religiosa, ¿sí? Que seas creyente en algo. Entonces, la educación religiosa, ¿qué nos enseña? Los mandamientos, no matarás, no robarás y haz el bien a tu prójimo, ¿cierto? Todos estos son las enseñanzas seculares. Pero cuando aparece Jesús no enseña eso. Jesús es diferente porque Él no dice estas cosas, sino Jesús va a la raíz, ¿no? A la raíz del problema. Entonces las personas quieren escuchar la promesa de Dios, quieren escuchar la bendición de Dios, eso es normal. Pero la bendición de Dios es conocer
a nosotros mismos a través de la palabra de Dios. Ser descubiertos quiénes somos ante la presencia de Dios. No ante la sociedad, no ante la gente, sino ante Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes en este mundo ponen en su carro o en su, ¿cómo se puede decir? En su casa, en su puerta, San Juan 8:44. ¿Qué dice San Juan 8:44? ¿Qué palabras les gusta a ustedes escuchar o qué palabras nos gusta escuchar? ¿Ustedes creen que esta es una buena palabra que nos gusta escuchar? Así, el pastor viene de México a decirme estas palabras, mejor se hubiera quedado allá, ¿no? Pero yo tengo que decir lo que está escrito, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Ustedes quieren escuchar la palabra o quieren escuchar alguna filosofía? ¿Quieren escuchar la palabra de Dios? Así la entendamos o no la entendamos, hay que escuchar la palabra de Dios. Hace un momento me dieron una pastillita para el, ¿cómo se llama? Para la altura, ¿verdad? Y yo me la tomo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no conozco cómo se vive aquí en La Paz, pero si me recomiendan eso, pues yo la acepto. Tomes esta pastillita y tomes este tecito, tomes bueno, todo lo que me digan, así lo hago. Que yo no conozco, ¿verdad? Entonces, para conocer la palabra de Dios, necesitamos conocerla texto por texto. No solo subrayo la que a mí me parece, la que es promesa de Dios y la que me gusta, la que me conviene. No, eso no sirve. Por eso muchos llevan una vida de creencia no con base en la palabra de Dios porque no aceptan las palabras que no entienden, ¿verdad? Solo aceptan las palabras que puede entender y las que no puede entender las rechaza. Pero Jesús está platicando con los judíos que habían creído en Él. Hay un diálogo, ¿sí? Pero saben, en este diálogo hay una interferencia. Porque lo que Jesús les dice no combina o no coincide con lo que ellos creen. Y eso es lo importante, que cuando escuchamos la palabra de Dios no combina con lo que nosotros creemos. Es diferente. Por eso cuando nosotros estamos analizando la palabra de Dios, encontramos cosas que chocan con nosotros. ¿Cómo que el agua se convierte en vino? No puede ser. ¿Cómo que Lázaro está vivo y está muerto? ¿Cómo? No puede ser, ¿sí? Pero fíjense, ¿quién en sí cuando lee la Biblia puede encontrarse con estas palabras que son duras, que son difíciles, que son crueles, pero sin embargo la palabra de Dios primero quebranta nuestro corazón? Salmo 51, ¿qué dice? ¿A quién busca Dios? A los quebrantados al corazón contrito y ¿qué? Humillado. O sea, Dios está buscando un corazón quebrantado, contrito y humillado. Pero humillar el corazón no es fácil porque nos gusta siempre que nos alaben, que nos exalten, que nos reconozcan. ¿Sí? Gracias a Dios yo veo, los hermanos en Bolivia, una recepción así me hacían VIP. ¿Cómo? O sea, tan cálida recepción. ¿Quién soy yo? No soy nada, soy polvo de la tierra. ¿Por qué me reciben con gran... digo, yo no soy nada, la verdad, ¿no? Pero ustedes me han recibido con los brazos abiertos, con todo. Pero yo les digo la verdad, ¿no? Yo les digo la verdad. Nosotros los seres humanos siempre buscamos ser reconocidos, ser exaltados, pero la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Entonces, ¿quién es el humilde? Bueno, le estaba diciendo San Juan capítulo 8:44, Jesús dijo unas palabras duras para los judíos, ¿verdad? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo lo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, estas palabras obviamente no suenan dulces para nosotros, ¿no? No suenan agradables. Pero ¿están escritas para nosotros o no están escritas para nosotros? Toda la Biblia es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero nosotros creemos que recibir la palabra de Dios, la promesa de Dios es cuando dice, te bendeciré y esto. Cierto, eso es bendición. Pero lo que Dios quiere enseñarnos es
lo que impide que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Hay una interferencia en nuestro corazón que no nos permite escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Fíjense, en este diálogo que Jesús tiene con los judíos, Jesús le está hablando de un tema. Versículo 32, Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Entonces Jesús conoce que ellos son esclavos, pero ellos contestan de otra manera. En el versículo 33, ¿qué contestan ellos? Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? ¿Ven que ellos están entendiendo la palabra de Dios o no la están entendiendo? ¿Están aceptando lo que Jesús les dice o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos tienen una creencia en su corazón, ellos tienen una creencia hacia algo, y esta creencia es lo que está saliendo a relucir. Entonces, cuando Jesús les dice, conoceréis la verdad, pues dice, pero ¿por qué tú me hablas de la verdad? Pues nosotros somos descendientes de Abraham. O sea, ¿qué me quieres enseñar a mí? Si yo soy descendiente de Abraham, yo ya tengo pase automático al reino de Dios, ¿no? Y eso es lo que mucha gente piensa así. Cuando vamos a escuchar la palabra de Dios, yo ya tengo 20 años de cristiano, o yo soy bautizado. Yo a veces me he encontrado personas que dicen, no, es que yo soy de cuna cristiana. ¿Y dónde dice la Biblia que hay cunas cristianas? No existen las cunas cristianas, pero hay quienes inventaron las cunas cristianas. Yo no veo, dice que aquí hay gente de cuna cristiana. Jesús dijo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y algunos dicen, yo soy de cuna cristiana. Entonces, cuando yo leo de cuna cristiana, vamos a ver la Biblia si es verdad, si existe la cuna cristiana, ¿no? Algunos me dicen, pastor, la Biblia dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Dije, ¿dónde está en la Biblia eso? A ver, ¿dónde dice? No existe esa palabra. Pero mucha gente la toma como una enseñanza y dice, bueno, dice que ayúdate que yo te ayudaré. Y cuando uno la busca, no existe. Son creencias que no tienen ningún fundamento en la Biblia, pero que la gente la va adoptando porque le parece correcto. Pero la Biblia es el libro que nos habla del arrepentimiento y desechar nuestro corazón para aceptar la palabra de Dios. No podemos aceptar la palabra de Dios si no desechamos nuestros propios pensamientos. Entonces aquí vemos que hay una confrontación entre lo que Jesús dice, porque ellos no conocen lo que Jesús le está diciendo, porque Jesús le está hablando del mundo espiritual. Vamos a seguir leyendo, ¿verdad? ¿Cómo respondieron ellos? ¿No? En el versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Fíjense, Jesús, ¿qué les dijo? Ustedes procuran matarme. ¿Creen que ellos procuran matar a Jesús? Así a simple vista. Si yo le dijera, por ejemplo, el diácono Gustavo, ¿no? Diácono, usted procura matarme. Pastor, ¿de qué está hablando? Yo le reconozco, lo respeto a usted. Usted es el pastor, está en Querétaro, mis hijos. Pero usted procura matarme. No puede ser eso, no. Yo soy una persona honesta, honrado. ¿Ustedes creen que él está aceptando mi palabra o no está aceptando mi palabra? No. ¿Por qué? Él tiene una enseñanza tradicional, una cultura, una enseñanza de su familia, de su hogar, una educación, una ética, una moral. Tiene una enseñanza que no le permite aceptar que él es homicida. Entonces, ¿cómo yo voy a ser homicida si yo toda la vida he procurado hacer el bien a las personas y usted me dice que soy un homicida? Pero, ¿ustedes saben que nosotros en alguna vez hemos matado? ¿Ustedes han pensado que alguna vez han matado? ¿Sí? Yo se los voy a decir bíblicamente. Miren, San Mateo,
La Biblia es el libro que contesta todas nuestras preguntas, ¿sí? San Mateo, capítulo 5. Fíjense, San Mateo capítulo 5. Por eso yo les voy a decir que hay otro mundo que no conocemos, pero que es del que la Biblia nos habla y precisamente de donde nosotros tenemos que ser libres. Pero si nosotros decimos, es que yo soy de cuna cristiana, es que yo soy bautizado, es que yo soy de una denominación, es que yo… No. O sea, no es lo que seamos exteriormente, sino lo que está en el fondo de nuestro corazón. Fíjense, San Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedaría expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿qué es matar? ¿Matar es apuñalar a una persona o matar es odiar a una persona? A ver, levante la mano entre ustedes, ¿quién no ha odiado alguna vez? ¿Quién no ha tenido odio? ¿Nadie de ustedes? ¿Quién no ha tenido odio en su vida? Rencor hacia alguien, que le decía la muerte, ojalá se muera, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿hemos matado o no hemos matado? Hemos matado. ¿Esto de dónde viene? Esto viene del diablo, que puso el pecado en el hombre y nosotros decimos, no, pero yo soy cristiano. Sí, eres cristiano, pero también has matado. Entonces, ¿cuál de los dos es correcto? ¿Cristiano o homicida? ¿A quién Jesús quiere hacer libre? ¿A un cristiano o a un homicida? ¿Quién debe de ser libre? Ay, pastor, a ver qué nueva noticia me da usted por acá, a ver qué nueva me trae, qué palabra nueva me enseña. No, tenemos que entender que nosotros en nuestra vida hemos matado. Dejémonos nuestras creencias superficiales de que yo he servido a Dios, he ofrendado, he ayudado, sí, pero si ustedes han odiado, para Dios, ¿qué son? Homicidas. Entonces, aquí es donde vamos entrando ya en qué cosa, en la verdad, ¿cierto? Esa verdad que a mí llegó un día y que me hizo entender, no eres lo que tú piensas. Tú piensas que eres honesto, honrado, sincero, eso es falso. Tú eres una persona perverso, vil, tú eres una persona malvada, depravada. Obviamente eso, ¿me gustó o no me gustó? ¿Me gustó o no me gustó? ¿Quién le gusta que le digan la verdad? ¿No? Un día en el aeropuerto venía una señora un poquito gordita. Señora, ¿usted quiere que le diga la verdad? Sí. Es que la verdad es que usted parece una pelota y si se echa va a dar vueltas rodando. ¿Por qué? Me dijo, si yo soy una Miss Universo. Me dice gorda, que me quiero rodar, parezco una pelota. ¿Ustedes creen que le va a gustar que le digan así? No me diga gordita, llenita nada más, así, con eso, ¿no? Solamente así, ¿verdad? Pero si le dice, oiga, esta está muy gorda, ay, ¿por qué me dice gorda si yo soy esbeltita? Y así, ¿no? ¿Quién le gusta que le diga la verdad? ¿Aquí a los de Bolivia les gusta que le diga la verdad o no? No nos gusta, ¿verdad? Pero la palabra, ¿qué es lo que nos revela? La verdad. Entonces, vamos a ver otro tema. ¿Quién de aquí, de ustedes, jamás ha adulterado? Vamos a pensar aquí, ¿no? Vamos a ver San Mateo, ahí 5, el versículo 27. ¿Sí? ¿Qué dice? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿sí? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
¿Quién de los hombres que hay aquí nunca ha visto una mujer con codicia? ¿Alguno de ustedes lo va a ver su esposa y dice, ¿por qué andas viendo a esa mujer? Dice, ¿por qué tú estás viendo esa? ¿Quién de los hombres? Bueno, si las mujeres, dice ahí los hombres, entonces las mujeres estamos libres, ¿no? Hombres se refiere al género humano. Sí. No piensen, no, es que nosotros las mujeres estamos exentas. Pero si la mujer viendo ahí un galán en la novela, a veces se dan besos que se quieren así comer. ¡Ah, qué beso romántico tan apasionado! Ahí se quedan, ¡ay, mi esposo no es tan así! Sería bueno tener un esposo como este galán de telenovela, ¿sí? ¿Sí o no? ¿No está codiciando a ese artista? ¿Sí o no? Y dice, ay, pero bueno, tengo a mi esposo, pues bueno, peor es nada, ¿no? ¿Sí? Tiene en la casa un peor es nada. ¿Cierto? Entonces, ¿hemos adulterado o no hemos adulterado? ¿Sí? Entonces, tenemos que quitar nuestras obras que parece, que pensamos que hemos hecho buenas, y tenemos que ubicarnos en lo que realmente Jesús se enfoca. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuras, ¿qué? Matarme. ¿Por qué? Porque cuando una persona en alguna circunstancia puede ser buena y en alguna circunstancia puede ser mala, pues no el del todo es bueno. Bueno es que en cualquier circunstancia sea buena persona. Pero si nosotros cambiamos en una situación y en otra, entonces hay que analizar lo que verdaderamente somos, ¿verdad? Entonces, una vez fui a una ciudad a predicar. En México hay un lugar, es Morelia, Michoacán, un estado, y estaba una persona en el parque, y me acerqué y le dije, oiga, quiero platicar con usted un poquito. Sí, vamos a platicar. Y yo le pregunté, ¿usted cómo se considera, bueno o malo? Dice, pues creo que soy bueno. Digo, ¿qué le parece si ahorita estando aquí, está sentado, se está tomándose un fresco, aquí una gaseosa, y viene un asaltante, le pone un arma y le dice, dame todo lo que tienes. Usted trae su sueldo que ha ganado, todas sus pertenencias y se las entrega. ¿Usted qué va a hacer con ese asaltante? ¿Lo va a amar? ¿Le va a decir, Dios te bendiga? Ojalá y se muera. Ajá. ¿Qué va a sentir usted en ese momento? No, pues tal vez sí lo bendigo. Dice, tal vez sí lo bendiga. No, ¿qué le va a decir? Ojalá y te parta un rayo, te mate el tren, desgraciado, te mueras, asesino, poca cosa, no sé. Le va a decir un montón de insultos, ¿verdad? ¿Sí? Pero se ve una persona noble, sincero cuando está ahí, ¿no? Pero cuando le asaltan, va a salir toda una qué. Entonces, ¿el policía a quién va a seguir? ¿Al asaltante o al asaltado? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? ¿El asaltante o el asaltado? ¿O los dos? ¿Quién es el culpable? Ante la sociedad, ante el humano, el asaltante es culpable, pero ante Dios los dos son culpables. ¿Saben por qué? ¿Qué salió de su corazón de este asaltante? ¿Sí? Yo una vez estaba viendo un video me impresionó mucho porque iba una persona en su bicicleta, ¿no? Y de repente iba caminando. Y le apareció una moto con dos personas y el de la moto le sacó el arma y le dijo, deme todo lo que trae, le quitó todo, ¿no? Pero esa persona sacó su arma, ¿no? O sea, cuando le estaban asaltando sacó su arma y empezó a dispararlo, ¿no? El de la moto. Entonces murieron, o sea, los que venían a asaltarlo murieron porque él rápidamente sacó su arma. Entonces, y la gente diría, es que él mató en defensa propia. Pero él mató a los otros, aunque los otros solamente venían a asaltarlo y quitarle su pertenencia, pero él sacó el arma y los mató. Entonces, ¿cómo podríamos juzgar ahí? ¿Quién es más malo? ¿El asaltante o el que los mató? ¿Quién es más malo? Por eso dicen, no, pues es que él hizo en defensa propia, pero él ya viene predispuesto con un arma, ¿para qué? Entonces, ¿qué trae en su corazón? Amor al prójimo, ayudarle al prójimo, o trae la... Sí,
Por eso la gente dice un dicho, por la buena soy bueno, pero por la mala no me provoques. Pues entonces así quién no, ¿verdad? Pues yo también así, por la buena soy bueno, pero por la mala no me toquen, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Hay bondad o hay maldad? Nosotros pensamos, no, pues los dos, mitad y mitad, más o menos. Yo ahí me la llevo relajado, de repente soy amoroso, buen padre, buen ciudadano, así. Estas son cosas que son muy superficiales en nosotros, que no conocemos y que no estamos acostumbrados a escuchar, ¿verdad? Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, encontramos un mundo que no habíamos imaginado, que no habíamos meditado y que no habíamos pensado. Y decimos, ¿cómo existía eso en mí? Y no me daba cuenta. Por eso yo pensé que todas las personas me ofendían a mí, me insultaban a mí, pero yo no sabía lo que yo tenía por dentro, lo que había en mí, y yo siempre me consideré víctima y nunca me consideré culpable. Eso era un problema. Pero gracias a Dios que nos permitió la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios revela lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿qué nos está revelando la palabra de Dios? Que hay homicidio en nosotros o no. ¿Sí? Ay, el esposo golpea fuerte al esposo y ay, qué mal esposo. Y la esposa cuando pica la verdura, ojalá y el pollo de mi esposo, ojalá y se muera. ¿Por qué lo conocí? Ay, odio a este hombre, me arruinó mi vida. Ay, yo me quiero divorciar. ¿No? Está con ese coraje que quisiera que la cebolla que está picando es el cuello de mi esposo. ¿Por qué tengo que aguantar este infame? ¿No? Tal vez en México, digamos así, en Bolivia tal vez sean más decentes las mujeres, o sea, son más ay, este esposo que me tocó, ¿por qué? Yo quería casarme con un hombre apuesto, galán, importante, famoso y mal. Me tocó borracho, mujeriego. Sufre mucho, ¿no? Porque tiene un esposo como… Yo siempre les digo a las hermanas, ustedes tienen dos esposos, uno el que quieren y el que tienen, son dos. ¿Cierto, no? Por eso siempre tienen dos conceptos, quieren el príncipe azul que quieren, pero tienen un príncipe negro, ¿no? Tienen dos esposos. La Biblia es el libro de la verdad de nuestro corazón, de nuestro ser. Sí, las hermanas dicen, sí, cierto, yo también así a veces quiero agarrar a mi esposo y agarrarlo con un palo y que no le dé dos golpes de uno solo, quede ahí, suelto y muerto. ¿Por qué este hombre tan malo? Ella es muy buena, ella es la víctima y el esposo es el malvado. ¿Cierto o no es cierto? Los esposos son los malvados, las mujeres son muy buenas, honestas, sinceras, honradas, obedientes, sujetas, amorosas, tiernas, compasivas, cariñosas, que todo lo pueden, todo lo sufren, todo lo esperan, no hay nada de maldad. ¿Sí? Corintios 3, soy esa persona. Eso es Dios, es el corazón de Dios. Nuestro corazón está en otro canal, en otro mundo. Por eso no empatamos con la Biblia, ¿cierto? Conocemos la teoría de la Biblia, pero al aplicarlo sale otra cosa. Ahí está el problema. Por eso, para aceptar la verdad, primero uno tiene que aceptar sobre sí mismo quién soy yo delante de Dios. Entonces, ¿yo soy honesto, honrado o soy asesino? ¿No? Yo tuve que entender una cosa. No soy víctima, soy culpable. Porque yo también he odiado, yo también he codiciado, yo también he envidiado, yo también soy una persona depravado, soy una persona lujurioso, una persona envidioso, codicioso, lleno de maldad. Solamente quiero mostrar mi apariencia. Por eso Jesús quería enseñar a los judíos, dice, conoceréis la verdad. Pero ellos ¿qué dicen? Somos descendientes de Abraham.
Somos descendientes de Abraham, dice, pero procuras matarme. ¿Quién procura matarte? O sea, entonces ellos no son homicidas. Entonces ellos no son malvados. Entonces ellos no son codiciosos. Entonces ellos son santos. ¿Cierto? Parece que son santos, pero en realidad no lo son. Es pura apariencia, es pura religiosidad, pura falsedad de ellos. Porque estaban cayendo en el engaño de Satanás. Por eso Jesús le dice, sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces estas palabras no nos van a gustar, pero sin embargo cuando nosotros aceptamos esta parte, nosotros podemos decir, Señor, realmente es verdad. Yo he matado. Aunque no he apuñalado a una persona, no he estado en la cárcel, pero he odiado en mi corazón. Eso es pecado. No es pecado la obra, sino lo que se manifiesta ya en el corazón, porque el pecado primeramente se manifiesta en el corazón y después se consuma. Por ejemplo, ustedes quieren comer, ¿qué es la comida típica de aquí de Bolivia? ¿Qué es lo que más comen? ¿Cuál? ¿Cómo? Fricasé. Entonces se me antoja un fricasé, ¿sí? Primero, ¿dónde está? En el corazón y después el cuerpo, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde? Sí, ¿hacia dónde se dirige? Al centro comercial, ¿no? Ahí. Pero primero, ¿en dónde se forma? En el corazón. ¿Y después a dónde va? Así es, el pecado se forma en el corazón y después lo hace. Pero nosotros pensamos, hasta que lo haga es pecado. No, el pecado desde que ya está en tu corazón. ¿Cierto? Entonces, por eso nosotros vivimos una vida superficial religiosa, porque no conocemos la verdad sobre nosotros, sobre nuestro corazón. Por eso es importante. Yo al ver la Biblia me sorprendí porque dije, la Biblia me está hablando del corazón que yo no veo, pero sin embargo ahí está, ¿sí? De repente aparece, ¿no? Entonces, ahorita en el tiempo de invierno, llega el tiempo de invierno. Entonces todos empezamos a sacar lo que está en el closet, ¿verdad? En el verano ustedes usan ropa ligera, ¿cierto? Y en el invierno usan ropa abrigada, ¿sí? Pero guardan en el closet la ropa gruesa, pero cuando llega el invierno, la sacan. Es que esta ropa no la uso porque está guardada. Hasta el invierno la sacan. Y si yo les digo, hermanos, mañana el que llegue a primera hora al culto va a ganar $100,000. ¿Qué van a hacer ustedes? Yo no soy codicioso, yo no me gusta el dinero, ¿no? Pero está guardada la codicia, pero cuando sale la oportunidad hay que sacarla. Entonces aquí aplica la codicia, hay que aplicarla aquí, ¿verdad? Pero está guardada en el corazón. No porque no salga no significa que no está. Pero exactamente en el closet tenemos el abrigo de invierno, está guardado, no se necesita. Pero llega el invierno y ya se necesita y lo usamos, ¿verdad? Si no pasa una mujer por enfrente de nosotros, no se necesita codiciar una mujer, pero cuando pasa, ya salió la codicia. ¡Ay, qué bella mujer! Ahí estaba guardado. Sale en el momento que se requiere, ¿cierto? Pero no, yo no soy codicioso. Es codicioso, nada más que no lo ve. No lo puede ver, pero piensa, es que yo soy tranquilo, soy honesto, soy honrado, soy sincero, soy buena persona. Eso es lo que decían ellos, somos descendientes de Abraham, y eso es lo que pensamos nosotros, pero eso es falso. Lo que pensamos nosotros mismos es falso, nuestro concepto de nosotros mismos está equivocado. Somos codiciosos, somos envidiosos, somos engañosos. Jeremías 17:9, ¿qué dice? Vamos a ver. Espero que, pastor, ya mejor váyase, ¿para qué nos viene a decir esas cosas? ¿No? Nos tiene que decir la promesa de Dios. Ciertamente vamos a hablar de la promesa de Dios, pero tenemos que derrumbar todos estos conocimientos falsos que Satanás ha puesto en nuestros corazones, ¿no? Jeremías capítulo 17, ¿qué dice? 9.
Jeremías, en el Antiguo Testamento, toda la Biblia coincide en ese tema, desde Génesis hasta Apocalipsis, no difiere. Cuando habla del corazón humano, no habla de bondad, habla de perversidad. ¿Sí? Jeremías 17:9, ¿qué dice? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mi tío, mi vecino, ese es engañoso. Aquel criminal, ese es engañoso. No, nosotros somos engañosos, ¿verdad? ¿A qué pensamos? Aquel pederasta, aquel homicida, aquel secuestrador, aquel que vende droga, aquel que mata. Ese es bien engañoso, es bien lujurioso, es bien depravado. Pero yo soy honesto, soy honrado. ¿Así dice la Biblia? ¿Quién es engañoso y perverso? A ver, ustedes, ¿quién me dice yo soy engañoso y perverso? ¿Es la verdad de la Biblia? ¿Sí? Es que no me siento tan engañoso. Pues no es que se sienta o no. Ahí está en el corazón. Lo que no vemos, Dios nos lo revela. Amén. Por eso cuando Jesús les dice, ustedes procuran matarme, ellos que dicen, ¿cómo vamos a procurar matarte? Nosotros no somos nacidos de fornicación, somos descendientes de Abraham. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Ellos o Jesucristo? Jesús tiene la verdad, pero ellos tienen su verdad propia, que de dónde la sacaron, de sus propios conceptos, que no es de la Biblia, sino de sus propias ideas, pero no está conforme a la Biblia. Por eso nosotros no debemos de creer en lo que nosotros queramos creer, sino debemos de creer en lo que está escrito. Aún lo entienda o no lo entienda. Si dice así, es así. Si dice blanco, es blanco, y si dice negro, es negro. Yo tengo que ir conforme a lo que diga la Biblia. Por eso muchas personas prefieren creer lo que les conviene, lo que les gusta, pero eso termina desviándose de la voluntad de Dios, terminan creyendo en otra cosa que no es Dios. Entonces lo importante es que nosotros tenemos que creer toda la Biblia, ¿sí? Toda la Biblia tal como está escrito, ¿sí? Si está escrito así, entonces nosotros tenemos que aceptar tal como está, ¿verdad? Pero las personas quieren sentir, quieren ver, quieren palpar, quieren experimentar esto para poder decir, no, es que sí soy así, ¿verdad? Sí tengo esto, ¿sí? Entonces aquí vamos a derrumbar todas las teorías que nosotros tenemos para edificar la palabra de Dios. Yo soy buen esposo, falso. ¿Yo soy buena esposa? Falso. ¿Soy buen hijo? Falso. ¿Soy buena hija? Falsa. ¿Soy buena persona? Falso. ¿Qué soy ante la presencia de Dios? ¿Engañoso y perverso? Miren, cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú me negarás. ¿Y ustedes creen que Pedro dice, sí, yo te voy a negar, yo te voy a negar, yo te voy a negar? ¿Qué dijo? ¿Por qué? ¿Quién tiene la razón, Pedro o Jesús? Sí, pero Pedro pensaba que él tenía la razón. No, Señor, tú no me conoces. Mira, aunque todos estos malvados se escandalicen, yo soy más espiritual que ellos. Tú no me conoces. Yo voy a morir contigo crucificado. Jesús, ¿cómo ve a Pedro? Antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. ¿Sí? ¿Cuántas veces? 3. Y Pedro ahí se va siguiendo, ¿no? Y cuando lo ven, mira, tú eres de ellos, mira. No. Yo no lo conozco ese hombre. Y ahí, pero ¿cómo lo negué? No. A ver, mira, aquí, él es de ellos, hasta su manera de hablar. No, empieza a insultar, ¿no? Ya empieza a hablar de otro lenguaje. Entonces, cuando Pedro ve que Jesús ya es sentenciado, ya no es el hombre que hace los milagros, que ya es un hombre indefenso, que va a ser sacrificado, que va a ser masacrado. Si él dice que es de ellos, ¿qué le va a pasar? Juntamente con Jesús lo matan. Entonces, ¿a quién amó Pedro? ¿A Jesús o amó a sí mismo? A sí mismo, pero él creía que amaba a Jesús. Pues ¿quién no va a amar a Jesús con tantos milagros de estar muertos y ver tantas señales? ¿Quién no lo va a amar? ¿Sí? Pero cuando ya se trata de ofrendar su vida, de ser sacrificado, entonces, ¿qué pasó? ¿A quién amaba Pedro? ¿A Jesús o a sí mismo?
Sí, así mismo. Así, hermanos, parece que ustedes vienen a la iglesia, ofrendan, diezman, pero realmente por otro lado aman el dinero. ¿Sí o no? Así, no, yo voy a echarle todas las ganas aquí a la iglesia, ofrendar, diezmar. No es cierto. Anda en otras cosas, buscando los placeres del mundo de la carne. Aparentemente decimos, sí, yo voy a estar con la iglesia, yo voy a ser fiel, yo voy a vivir para servir a Dios. No es cierto. Eso no es verdad. Si conocemos bien la base de nuestro corazón, entonces podemos aceptar la verdad, y la verdad nos hará ¿qué? O sea, Dios no quiere esto de nosotros. Dios no quiere tanto nuestras ofrendas, todo lo que nosotros demos. Él quiere que seamos libres. No le interesa tanto lo que nosotros hagamos para Él. Él quiere darnos la libertad. Imagínense, yo tengo un hijo pequeño, mi hijo Elías tiene 8 años, pero mi hijo, supongamos, ¿no? Él tiene cáncer, ¿sí? Y él en mi cumpleaños, papá, yo te regalo te doy este regalo, te quiero mucho, papá. ¿A mí me va a interesar el regalo de mi hijo? ¿O que esté sano del cáncer? ¿Qué me va a importar más? A mí me importa que él esté sano, no me importa si no me da ningún regalo, ¿verdad? Entonces, ¿Dios qué le importa? ¿Nuestras ofrendas, todo lo que hacemos para Él? No, Él le importa que seamos libres de la potestad del pecado y de Satanás. Eso es más importante para Dios. Pero nosotros no queremos descubrir, nosotros siempre vamos a decir, no, pero yo es que soy esto, yo soy tal persona. Por eso ellos, los escribas, los judíos, cuando Jesús hablaba una palabra, ellos no la aceptaban, no la entendían, la rechazaban. Decían, no, nosotros somos descendientes, nosotros tenemos un Padre que es Dios. Y eso es lo que cuando nosotros evangelizamos, es que yo recibí tal milagro, es que yo hice tal. Sí, todo lo que usted diga está bien, pero tiene pecado en el corazón. Entonces, ¿está bien delante de Dios su espíritu? ¿Usted ha matado o no ha matado? Sí. Por más de que tenga 20, 30 años en la iglesia, pero si usted ha matado, ha odiado a una persona, entonces significa que usted es homicida. Y eso es lo que tiene que entender primero, que es de lo que Dios quiere que seamos libres del pecado y no solamente seamos personas religiosas. Entonces Dios sacudió mi vida de tal manera en que me hizo ver que yo era una persona terrible, pecador. La persona honesta, sincero, honrado, que pensaba ser, falso. Era falso. Por eso les digo, ¿hemos matado o no hemos matado? ¿Sí? ¿Hemos adulterado o no hemos adulterado? ¿Hemos mentido o no hemos mentido? Y algunos dicen, yo miento, pero no soy mentiroso. ¿Sí? Robo, pero no soy ladrón. Mato, pero no soy asesino. Si roba es ladrón, si miente es mentiroso y si mata es asesino. Y si mientes y matas, robas, es pecador. ¿Sí? Entonces, ¿Dios quiere nuestras ofrendas? ¿O que seamos libres? Que seamos libres. ¿Quién puede ser libre? El que tiene el pecado, el que realmente es esclavo del pecado, él es libre. Entonces, Satanás nos ha engañado haciéndonos creer que no somos pecadores, que somos personas que estamos en lo correcto, nos hace creer en cosas que no es la verdad, y es por eso que la palabra no puede trabajar en nosotros. Por eso nosotros vemos una interferencia. Cuando Jesús dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme. ¿Cómo que procuro matarte? ¿No? ¿De qué estás hablando? Yo soy espiritual, yo soy hijo de Dios. Entonces, si las personas son hijas de Dios, ¿para qué Jesús viene a este mundo? Para morir crucificado. ¿Tenía algún caso, tiene algún sentido? La muerte de Jesús no tiene sentido si las personas no son pecadores. Porque Jesús, ¿para qué vino a este mundo? Toda la gente sí sabe, sí, Jesús vino para morir por los pecados. ¿Sí? Entonces, ¿por cuáles pecados? Pues por los de mi abuelo. Por los de tal. No, Jesús vino a pagar todos los pecados de la humanidad. Pero si las personas no se consienten, no se consideran pecadores, entonces Jesús no puede salvar a alguien que no es pecador. Entonces nosotros hemos sido enseñados con estas 3 enseñanzas, básicamente, la educación familiar, la educación académica en la escuela, la educación religiosa, pero no nos han hecho libres.
Nos han hecho personas profesionales, profesionistas, nos han hecho personas moralistas, nos han hecho personas éticas, pero no libres del pecado. Cuando van a casa, aquella persona moral, ética, pero comete pecado, hace maldades, tiene codicia, tiene avaricia, tiene tantas cosas, pero se cree que él está en lo correcto, que tiene éxito, pero no se da cuenta que está muriendo en pecado, que está totalmente en una vida perdida. Este es el problema por el cual Dios quiere mostrarnos la verdad. Perdón, ya no supe cuánto tiempo tenía yo, hasta cuándo iba a predicar. Por ahí sí me dicen, te falta un minuto, por favor. No sé exactamente, ¿verdad? Ya me perdí en el tiempo, ¿no? Cuando navegamos en la Biblia nos damos cuenta cuán engañados hemos sido, cuánto hemos confiado en nosotros mismos, cuánto hemos creído mentiras, cuánto hemos sido engañados por Satanás y no nos damos cuenta, ¿no? Y es por eso que cuando la palabra de Dios quiere trabajar en nosotros la rechazamos y no queremos aceptar. Aquí vemos claramente ellos aceptaron a Jesús. ¿Aceptaban a Jesús? No. Al final, ¿qué pasó? Si Jesús dijo que procuraran matarle, ¿qué pasó? ¿Lo mataron o no lo mataron? Lo mataron, ¿no? Entonces, ¿quién tenía la verdad? Jesús. ¿Y ellos por qué no lo aceptaron? Porque hasta que ellos lo mataron, hasta ese momento pudieron darse cuenta que son homicidas. Pero nosotros no tenemos que matar a alguien para considerarme que soy homicida también, ¿verdad? Entonces yo pensaba de mí, bueno, entonces lo que esta persona me dijo es la verdad. Usted es una persona que tiene 3 opciones, el panteón, la cárcel y el manicomio. Esas palabras fueron duras, muy, muy duras, pero ¿saben? Agradezco en gran manera esas palabras, porque esas palabras me salvaron. Me salvaron en ese tiempo, todavía yo no conocía a Dios, pero me salvaron. ¿Saben por qué? Porque yo puedo entender, es cierto, todo lo que yo creía de mí mismo, yo no aceptaba ninguna palabra o un consejo de alguien más fuera de lo que yo pensaba. Pero por primera vez en mi vida, y se los digo esa vez, por primera vez escuché a alguien, o sea, escuché algo que no era conforme a mi pensamiento, pero lo acepté. Y me di cuenta, sí es verdad, yo estoy mal. Eso ocasionó que hubiera en mí un cambio, porque ya quitó mi confianza que yo tenía. Dije, entonces yo sí estoy mal, yo necesito que me ayuden. Yo necesito encontrar ayuda. Entonces, eso fue el inicio de una búsqueda de Dios. Porque yo ya me acepté tal cual. Dije, yo, de verdad, si yo sigo así, estoy fracasado, estoy perdido. Y es una de las cosas que Dios me enseñó. Antes de mostrarme el Evangelio, me enseñó que yo era un fracasado. En todas las cosas. No había cosa que yo no fracasara. Me llevó a una derrota total. Prácticamente estaba como el hijo pródigo en el chiquero de puercos. Deseaba con mínimo comer de las algarrobas que comían los cerdos. Estaba en una condición miserable de miserables. O sea, mi vida estaba totalmente perdida, ¿sí? Y es ahí donde entra una palabra del hijo pródigo donde dice, y volvió en sí. ¿Qué significa volver en sí? Yo estaba engañado. Se abre un entendimiento. ¿Qué estaba pensando yo cuando me fui del Padre? Yo confiaba que yo iba a ser exitoso. Le entra un entendimiento de abrir los ojos a ver la realidad. Este soy yo. Hermanos, estos somos nosotros, engañosos y ¿qué? ¿Su esposo? ¿Su esposa? ¿O yo? ¿Quién? Yo, ¿verdad? Entonces, ¿Dios nos va a hacer libres o no? ¿De quién? De esa potestad de las tinieblas, del engaño de Satanás, por medio de la palabra, por medio del Evangelio. ¿Amén? Yo quisiera ver esta palabra, experimentarla todos juntos durante este tiempo corto de seminario bíblico, ¿verdad? Pero yo quisiera compartir claramente
exactamente cómo es el arrepentimiento ante la palabra de Dios y cómo es regresar a Dios y creer en Dios y experimentar esa libertad que no nos ofrece ni este mundo, ni la religión, ni la educación, ni la moral, nada más que el único camino de la verdad es Jesucristo. Nada más, ninguna otra cosa, nada ni nadie más que solamente Jesucristo. Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. Únicamente el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar. Se ha acabado el tiempo. Muchas gracias por su atención. Vamos a orar. Padre, esta noche le damos gracias porque nos ha permitido este tiempo de compartir la palabra de Dios, que es la luz y es la verdad. Nosotros hemos vivido, Señor, en nuestro mundo de la ciencia del bien y del mal humano, Señor, pero ante la palabra de Dios todo eso no tiene poder, no tiene ningún valor. Solo la palabra es la verdad. Queremos que su palabra trabaje, Señor, aquí, Señor, en nuestra vida, en Generación de Fuego, en toda Bolivia, en todo el mundo, en toda Centroamérica, Latinoamérica, que solo la palabra de Dios nos haga libres de tantos engaños que tenemos en el corazón, de este corazón que fue formado en el mundo, Señor, como un corazón engañoso y perverso, para que podamos recibir el corazón de Jesucristo, corazón verdadero, el corazón que es de Dios, y podamos desechar nuestro corazón falso, Señor, nuestro corazón engañoso, y podamos ser revestidos de Jesucristo. Bendice, Señor, esta noche a todos los que han participado, Señor, que la palabra trabaje profundamente en nuestros corazones, nos guíe, nos haga meditar profundamente, Señor, en la palabra de Dios y salgamos de toda enseñanza humana, Señor, secular, de toda filosofía, de toda doctrina, y que el Espíritu Santo redarguya nuestros corazones para que podamos conectarnos con la obra de Cristo Jesús en la cruz de Jesucristo. Bendice este tiempo en Bolivia, Señor. También estaremos en Cochabamba y todos los lugares que visitemos, por favor, nos permita compartir la palabra de Dios. Gracias por este tiempo que nos da aquí en Bolivia, Señor, y que la palabra trabaje en cada uno a quienes ha sido transmitida, Señor. Le damos gracias, todo lo dejamos en sus manos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias al pastor Salvador Pérez, que nos visita en este precioso tiempo aquí en la Iglesia Generación de Fuego. También agradecemos a los hermanos que nos escuchan en la radio Generación de Fuego Online o la radio Jerusalén, Bolivia, Jerusalén, ¿no? Radio en Bolivia. Y también a los hermanos que están conectados en las diferentes redes sociales. Y recordarles que hoy es la primera noche y aún nos queda una noche, hermanos. Amén. Entonces vamos a invitar a nuestros familiares, a todas las personas y seres queridos para juntos escuchar la palabra de Dios. Con el tema, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, hermanos, muchas gracias y nos reencontramos el día de mañana a las 7:30 de la noche. Muchas gracias, hermanos, y muy buenas noches.